Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto poder conversar con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, Sara, la idea es que en esta entrevista hablemos de periodismo y de la mujer. Entonces, para dar un pequeño contexto, nos gustaría que nos contaras cuál ha sido tu trayectoria dentro del periodismo deportivo. Pues bueno, bastante larga. Yo soy politóloga de la Universidad Nacional, hice una especialización en periodismo en los Andes y justo cuando estaba haciendo las prácticas de la especialización en periodismo, una de mis profesoras era la directora en ese momento de semana.com, Juanita León, y ahí arranqué haciendo las prácticas sobre, y no era porque yo quisiera dedicar mi vida al periodismo deportivo, pero me invitaron a hacer un especial sobre el Mundial de Alemania 2006, ¿vale? Entonces arranco desde ahí. Y luego mi primer trabajo fue como reportera en Terra Networks, en terra.com. Yo cubría los equipos de Bogotá, hacía eso, reportería acá. Luego viajo a Estados Unidos, trabajo en DC United, también como intern, vuelvo, ahí dejo el periodismo deportivo por un rato y me convierto en editora tanto de entretenimiento y vida y estilo de Terra como de portada, diferentes cosas. Luego viajo a Sao Paulo para ser editora de contenidos regionales, ¿vale? Estuve más de un año en Sao Paulo, un año y 4 meses, y luego volví al grupo Prisa, a Caracol Radio. Empiezo con un proyecto editorial digital sobre deportes, sobre la selección Colombia, y luego en octubre del 2014 me ofrecen ser la directora de Diario AS en Colombia. Yo ya había hecho el Mundial de Brasil, un par de Copas América, entonces me ofrecen liderar esa nueva redacción que se iba a armar en Colombia y ahí empieza como esta nueva parte de mi carrera. Fui directora de AS Colombia 8 años y medio, 9 años, directora de deportes de Caracol Radio, y ahora soy la directora del diario AS en Estados Unidos y ahora vivo en Nueva York. Esa es mi historia resumida para que si quieren profundicemos en cualquiera de las partes. Sí, pues nos gustaría saber cómo, si existe alguna conexión entre las dos profesiones. ¿Nos cuentas? Para mí la conexión principal es tener una base que te permita tener contexto de otras cosas. Para mí el fútbol y el deporte en general, digamos que superan lo que pasa en una cancha de juego, y el tener conocimiento o tener la capacidad de tener otras habilidades para entender o interpretar el mundo, me parece que dan como una perspectiva más completa al periodista, ¿vale? Si bien uno está hablando de fútbol, en la manera en la que uno se expresa, la manera como uno aborda diferentes temáticas, cómo ve el mundo, la manera como piensa, cómo analiza, cómo expresa sus opiniones, creo que tiene que ver como con la formación general. Yo soy muy de la corriente de que el periodismo debería ser una especialización, una maestría, y que los periodistas tuviesen una primera carrera o una carrera de base, ¿vale? Ese es mi pensamiento. Porque luego creo que el periodismo es un oficio que uno se hace mejor a través del trabajo, de ejercerlo. O sea, creo que hay unas bases, tanto teóricas como prácticas, que se deben entender, pero luego uno solo escribe mejor, uno solo interpreta mejor, uno solo aprende a entrevistar mejor, haciéndolo, escuchando, trabajando, pensando. Y luego otra parte del periodismo pues es el criterio, que criterio solo se gana con eso, con el tiempo, con entender, con analizar hoy en día las audiencias, que es como un término que entra nuevo, eso no existía como cuando yo arranqué, pero entonces, y el criterio solo se gana eso, estando ahí, liderando una redacción. No empieza a entender qué es lo importante, cuál es mi línea editorial, a qué le doy peso o qué no. Entonces, mis carreras al final, creo que a mí lo que me dio, uno, tanto haber estudiado en la Universidad Nacional como mi carrera, es como una perspectiva del mundo que es como mucho más amplia que la rama en la que me especializo. Y luego sí, pues a mí me encanta, digamos, me gustaba mucho y me interesaba mucho el fútbol, uno como fenómeno social, y luego como juego, entonces ya me especialicé en entender más de táctica, digamos, esas habilidades más específicas que también me hicieron sobresalir en un momento cuando yo cubría fútbol específicamente, ¿no? Entonces eso, yo al final recorrí el mundo cubriendo a la selección Colombia, yo estuve detrás de la selección Colombia casi 8 años, todo el proceso Peckerman y un poco después,
y llegar a lugares en donde puedas contar otras cosas porque tu cabeza te hace preguntas sobre otras cosas, no solo sobre el juego, pero que ha sido parte de lo que han marcado mi carrera. Claro, y pues también nos comentaste un poco que fuiste directora de AS Colombia y que también en Deportes de Caracol Radio, y nos gustaría que nos contaras un poco de cómo asumiste esa dirección de las noticias deportivas en ambos medios. Pues la verdad fue muy interesante, fue un reto grande, porque estamos como hablando de dos tipos de audiencias diferentes, ¿no? Por un lado la radio, que tiene unas audiencias tradicionales muy marcadas, en un estilo y demás, que creo que igual ahí transformamos algunas cosas, yo hice algunos cambios en algunos programas, pero luego está todo el contenido digital en donde digamos que sí había un match muy importante entre lo que hacíamos en AS y lo que se hace en Caracol. Un poco lo que yo intenté en Caracol Radio es que cuando se pensara en deportes de Caracol Radio no solo se pensara en la radio, en la antena, en encender el aparatito, sino en todo ese contenido que producíamos para plataformas sociales y en otro tipo de escenarios, ¿no? Entonces creo que eso fue muy interesante. Y luego pues yo también tengo pues una línea que es más personal, que es un poco del medio porque es más personal y es, por ejemplo, la dignificación de todos las luchas y el reconocimiento a las deportistas mujeres, ¿vale? O sea, que las mujeres que practican deporte tengan un lugar importante en nuestras coberturas y sobre todo siempre di la línea de que los periodistas, no me gusta tener periodistas mujeres para cubrir cosas de mujeres, sino los periodistas que cubren Santa Fe cubren al equipo femenino y al equipo masculino. Y siento que eso es una transformación un poco en el concepto porque antes no pasaba. Entonces, por ejemplo, yo hice que en Caracol el equipo principal de transmisiones, los que transmitían a los hombres en la Selección Colombia, transmitieran a las mujeres en la Selección Colombia porque era igual de relevante y eso hace que todos nos vinculemos, por ejemplo, con el fútbol practicado por mujeres. Entonces es eso. Luego tuve un reto enorme que fue toda la operación del Mundial de Qatar. Yo la estuve liderando, estuve allí haciendo preproducción, armando todo, para que todos los talentos pudieran hacer el mejor cubrimiento. Entonces fue bastante interesante, además, digamos que en un país que de antemano exigía como culturalmente tener una perspectiva, mirar qué estaba pasando y demás, ¿no? O sea, fue como un cubrimiento un poco más completo. Entonces, eso es lo que podría decir. Y Sara, siguiendo esta línea que hablas de la mujer, de hecho, de esto se trata esta entrevista, queremos como saber del papel, o tú, bueno, ¿cómo percibes tú el papel de la mujer dentro del periodismo deportivo? Yo creo que se ha ido transformando, tanto las mujeres que hemos estado en el medio como la sociedad se ha ido transformando, o sea, son dos cosas que van en paralelo. La sociedad está teniendo cambios sociales que son súper importantes y súper transformadores. Y luego creo que las mujeres también empezamos a través de nuestro desempeño a ganarnos esos espacios que hasta un momento pues no eran dados, ¿no? O sea, en un comienzo las mujeres estaban para roles secundarios, roles más de contenido como con la comunidad, o sea, lee esta parte, lee los trinos, y de a poco las mujeres al final fueron logrando y hemos logrado, digamos que antes dentro del periodismo deportivo. ¿Qué sigue faltando? En general en las redacciones, mayor representación. Si ustedes ven, pues hay muy poco, digamos, el porcentaje de mujeres sigue siendo inferior y al haber menos mujeres, lo que estamos es contando una parte, digamos, media parte de la historia. Al final la representación de lo que se trata es que las mujeres no somos un nicho, eso para mí es súper importante, o sea, las mujeres somos, sino la mitad, más de la mitad, sino más de la mitad de la población. Es decir, que nosotros no es que tengamos una visión particular del mundo, sino que nuestra visión es una visión como la de los hombres ha sido durante muchos años. Entonces sí creo que se ha ido transformando. Yo soy un ejemplo, he estado en un cargo de liderazgo durante bastantes años en un medio, pero también hablo de periodistas que hoy en día comentan partidos de fútbol, periodistas que empiezan a narrar. Obviamente hay unos campos mucho más delimitados para los hombres, pero creo que en general se ha habido una transformación que se ha peleado, digamos, siempre esto es como el producto de tensiones y de todo lo que se ha buscado, y luego creo que al tiempo se ha dado ese desarrollo del deporte practicado por mujeres, que para mí es súper importante porque lo que se logra en el deporte, lo que termina siendo es como una plataforma súper importante para que las mujeres de cualquier otro ámbito
se den cuenta que están pasando cosas. Entonces, que una niña vea que hay futbolistas profesionales no solo significa que ella quiera ser futbolista o que pretenda ser futbolista, sino que le abra la mente para que quiera o pueda soñar con ser lo que quiera ser. Astronauta, científica, periodista, lo que sea. Entonces creo que eso que yo nunca vi, que era muchas periodistas mujeres cuando yo era niña, ¿no? Hablando de deporte, esto ha estado cambiando. Ahora hay diferentes perfiles o sea, no todas las periodistas hacemos lo mismo en el medio, pero eso también pues, depende de, igual que hay hombres que hacen diferentes cosas en el medio, pues eso también pasa. Es como no unificar, las mujeres no somos una sola cosa, como los hombres no son una sola cosa. Hay muy buenas presentadoras, hay muy buenas analistas, hay muy buenas panelistas, hay muy buenas periodistas que escriben, ¿no? Escritoras, entonces es como una diversidad de cosas, pero sí se han logrado unos espacios que sin duda antes no existían, o sea, antes eran mínimos y muy, muy, muy delimitados. Pero es interesante porque pues sabemos que dentro del periodismo deportivo siempre como que los hombres son como esa cara representativa. Sin duda. Sí, pero estamos hablando de cosas estructurales, o sea, estamos hablando del patriarcado, estamos hablando de cosas súper estructurales. Sí. O sea, estamos hablando de que culturalmente el fútbol era un espacio de hombres y los señores eran los que sabían de fútbol y eran estas caras que siempre veíamos y que eran los señores sabios del fútbol, o sea, unos señores, además unos señores muy específicos, o sea, los que fuesen. Pero es lo mismo, pero así pasa, por eso estamos hablando de que es un tema que atraviesa la sociedad, ¿no? Esto pues es un tema de roles. Unos roles culturalmente fueron asignados a las mujeres y esos roles que les fueron asignados no estaba el deporte ni estaban los elementos relacionados con el deporte, ¿no? Entonces es un tema de una transformación que creo que se da como en todas las líneas y que va ocurriendo. Esto tiene que ver con derechos reproductivos de las mujeres, con derechos, o sea, esto no se puede ver como lo que pasa en la sociedad tiene un impacto en todos los ámbitos. Entonces creo que eso es lo que ha ido pasando. Dentro de esta transformación que tú hablas, este trayecto, ¿podrías hablarnos cuáles consideras tú que son como, o bueno, que existen los retos que enfrentan las mujeres en el periodismo en este momento, en la actualidad? Yo creo que el reto siempre va a ser como un buen trabajo manteniendo el perfil que uno quiere tener. Es decir, yo soy una mujer que trabaja en periodismo y que lo que a mí me gusta es analizar fútbol. No tengo que parecer o verme de una manera, hacer parte de un canon estético, o sea, es como, yo creo que ese es el reto, esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer de la manera que yo lo quiero hacer y voy a permitirme mantener mi esencia, mis valores, lo que creo, lo que quiero hacer. Pues porque todavía siguen existiendo como esos estereotipos de así tiene que ser la mujer que sale en los medios o que tal, pero digamos es un poco también transversal. Entonces el reto es ese, el reto es elegir cuál es el perfil que yo quiero tener y mantenerlo, y por supuesto que dentro de toda esa gama que yo les digo, existen unos roles que son mucho más difíciles. Yo creo que el reto más grande es, por ejemplo, para las narradoras, hablando de cosas específicas, porque si hay un campo que siempre ha estado destinado a los hombres es la narración. Sí. O sea, de hecho, los hombres escuchan a una mujer narrando y ya les parece que esto es una cosa que no lo toleran. Y eso es cultural, evidentemente. Entonces, yo creo que ellas, las que tienen ese interés, pero hay unas chicas que tienen ese interés en llegar a ser narradoras, ahí tienen un camino un poquito más difícil, porque hay que cambiar un montón lo que pasa, ¿no? Como que transformar, darle la vuelta a todo. Pero ya está pasando, ya está Lola del Carril en Argentina, hay brasileras que lo hacen, y yo creo que va a ser natural, pero les va a costar un poquito más. Y luego es eso, yo creo que lo que tenemos que mantener es los roles de análisis, que son los que para mí son los más relevantes. Lo que ustedes decían, siempre son unos señores o unas personas que son los sabios. Entonces esos roles de análisis para mí son súper importantes. O sea, que a mí me llamen para que pueda explicar una cosa táctica de un equipo, o sea, digamos, esos roles primarios del fútbol, pues esos roles en los que siempre se ha determinado que son unas personas que tienen un conocimiento específico, creo que ahí es donde tienen que entrar. Una pregunta ahí pequeña. En cuanto a tu experiencia, ¿has observado como esa desigualdad de género? A mí, sabes que a mí no me ha tocado en primera persona, lo cual no significa que no exista, ¿vale?
a mí siempre me gusta que en mi experiencia personal no ocurra, no significa que haya escenarios en periodismo regional, en muchos espacios en donde sí, digamos que esa brecha sea muy evidente. Yo he estado que me han entregado proyectos desde muy joven para que los lidere, etcétera, pero eso es mi caso y no es porque sea especial, es tal vez porque di con unos entornos que me beneficiaron, pero sin duda, o sea, la igualdad salarial sigue siendo un tema que está sobre la mesa en muchos, digamos, no solo en la industria del periodismo deportivo o en la industria del deporte, sino en todas las industrias. ¿Por qué? Sí. Eso. Luego, la conciliación después de que las mujeres deciden tener hijos. ¿Cuál es el tiempo que le dedican a su familia? ¿Cuál es el tiempo que le dedican al trabajo? Siempre se va a generar una brecha después de que la mujer tiene el primer hijo, porque evidentemente tiene unos cambios en sus tiempos, en su vida, en sus prioridades y demás. Entonces, esas son cosas que son culturales y que existen, y que tenemos que ser conscientes que eso es lo que las empresas tienen que preocuparse porque por no priorizar contratar a un hombre porque, no sé, porque nunca va a quedar embarazado, ¿sí? Por ejemplo, que eso pasa en la vida real. Y todo eso sigue existiendo. Y luego yo creo que sí, por ese cambio cultural, yo creo que estamos viendo cosas interesantes incluso en los medios grandes, ¿no? Las grandes cadenas ya están un poco eliminando esos estereotipos porque al final no se trata de que la chica sea rubia, alta y en tacones, porque eso también puede existir, eso no está mal, pero no todas tienen que ser rubia, alta, en tacones, sino que haya lo de siempre, es como representación, diversidad, y yo creo que la gente hoy en día valora mucho eso, la representación, ver personas reales en la pantalla, ver gente que es como yo, o sea, normal, hablando de cosas que me interesan, y sobre todo eso, priorizar como el conocimiento. Entonces, pero no, o sea, afortunadamente he contado con muchas y buenas oportunidades. Muy bien, y me gustaría que profundizáramos un poco lo que ha sido tu experiencia. Quiero que nos cuentes cuál ha sido tu mayor desafío al cual te has enfrentado al cubrir historias relacionadas con el deporte. Un caso que te haya pasado muy particular. Siempre que me hacen esa pregunta, yo o sea, creo que lo más difícil de cubrir en mi vida fue la tragedia de Chapecoense, el avión que venía de Brasil con los jugadores. O sea, para mí eso fue devastador. O sea, física, claro, emocionalmente, para mí eso fue tremendo. O sea, yo estaba llegando a mi casa después del turno de trabajo. Mi mamá me llamó, mi mamá me llamó, me dijo, ¿viste que el avión de Chapecoense no aparece? Yo dije, sí, pero yo decía, pero está demorado. Yo tenía una reportera en Medellín esperando al equipo, Sara, el avión no aparece. Yo estaba en negación, o sea, yo no quería pensar que algo había pasado. Cuando se confirmó la tragedia, pues yo ese día volví a la oficina, digan ustedes, a las 10 de la mañana y salí al día siguiente de la oficina a las 5 de la tarde. Y eso es lo de menos, o sea, mi esfuerzo es lo de menos, es una tragedia, o sea, porque el deporte casi siempre, o sea, la tristeza más grande es perder, pero no una tristeza o no una tragedia de esta magnitud. Entonces creo, de hecho, me emociona porque me parece que fue terrible, ese cubrimiento fue duro. Y tengo otra que es triste, tengo otra experiencia que fue muy dura, es mi primera Copa América que yo cubrí, la primera Copa América fue la de Venezuela 2007, yo ya estoy viejita. Ustedes no habían nacido, creo, o algo así. Venezuela 2007, y justo ese día perdemos 5-0 contra Paraguay, que no pasa nada. Sí. Pero ese día fue el día que anunciaron que los diputados del Valle que estaban secuestrados habían sido asesinados, ese mismo día. Y yo me encontré en ese de, esto no es importante, o sea, yo aquí me estoy dedicando a una cosa que no vale, o sea, yo aquí hablando de una goleada 5-0, cuando en nuestro país están pasando cosas tan terribles. Yo tenía un blog que es para ese cubrimiento y escribí sobre eso, porque ese es el tipo de cosas, sobre todo cuando uno cubre, digamos, temas más banales de lo que la gente dice, no, pues la política, las cosas relevantes. Entonces ese también fue como, además yo era muy joven, tenía 21 años, 22, bueno, está por ahí. Entonces para mí fue conflictuante, como, uy, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, escribiendo de fútbol cuando el mundo, bueno, siempre entra ahí mi parte de politóloga, porque estudié ciencia política y porque estoy haciendo deporte, pero bueno, es la vida y son las cosas. Pero creo que esos son dos momentos ahí como marcantes.
Y el reto pues más grande, yo creo que periodista, o sea, como en mi carrera, sí fue pues liderar la operación de Qatar, que pues eso es una locura. O sea, llevar una emisión, o sea, un grupo de periodistas a otro país y que todo funcione, que todo, o sea, es como un montón de trabajo. Fueron 50 días en Qatar. Wow. Estuve 50 días en Qatar. Entonces, pero ese es otro tipo de dificultad. Las otras son como las que te llegan al corazón, las que, y hay que saber escribir y cómo escribir de una tragedia y cómo soy respetuosa con las personas que acaban de fallecer, cómo soy respetuosa con los familiares, cómo cuento la mejor historia posible con la información que tengo, qué es lo importante, poner las fotos, no poner las fotos, qué foto pongo, cómo declaro mi respeto, cómo no me pongo a llorar mientras escribo que se murieron no sé cuántos muchachos súper jóvenes que venían a jugar un partido de fútbol, o sea, bueno, eso es como lo que a uno lo hace periodista. Todas esas decisiones que tienes que tomar en un segundo, en un momento y hacer. Entonces sí, para mí esos son, creo, los dos momentos y momento lindo, Sí. así, para darles más anécdotas, es la medalla de oro del equipo de fútbol femenino en los Juegos Panamericanos. Porque ellas venían, nosotros veníamos de ese 8 o 9 de marzo, en el que ellas hacen las denuncias contra la federación diciendo que no tenía las condiciones dignas, y ellas responden un año después ganándose la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Entonces para mí fue como el cierre de una lucha muy larga, de un montón de, que todo es de ellas, pero que hicimos parte pues contándolo. Entonces, para mí esos momentos son como importantes. Claro, no, total. Pero Y pues ya, pienso en Brasil 2014, que pues cubría ese mundial y que fue pues el mundial soñado para la selección Colombia, pero eso es más lindo y lo que pasa como en el deporte normalmente. Esa selección fue muy linda. claro, total. No, de verdad, muchas gracias por todo esto. Y bueno, pues ya volviendo al tema de las mujeres y ya para darle un cierre, me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué medidas crees que podrían promover una participación más equitativa de las mujeres en el periodismo deportivo. ¿O qué iniciativas? ¿Qué iniciativas? Sí, pues a ver, lo que pasa es que yo siempre doy como unos tips después del mundial de mujeres. Yo di unos, entonces digamos, dentro de las redacciones a mí me parece muy importante, o sea, en las redacciones ya conformadas, digamos, la formación en temas de género para hombres y mujeres es súper importante, porque yo creo que en la medida en la que sepamos abordar muy bien estos temas, los temas de deportistas y atletas transgénero, por ejemplo, son súper importantes, es decir, todo el tema de derechos humanos vinculados con el deporte, que son lo que construye la narrativa, es súper importante, ¿no? Como nosotros contemos las cosas, es como el mundo va a empezar a ver las cosas. Y luego, que si son las mujeres las que llevan temas relacionados, por ejemplo, con selecciones, que era un apunte que yo hacía sobre el tema de la selección de España, saben todo lo que pasó con Rubiales, que le dio un beso a una jugadora. Sí, entonces esos temas, los deportivos los llevaban las mujeres y cuando ya pasó como el tema FIFA, se los dieron a los hombres, ¿no? Entonces como que ya pasó. Entonces para mí es como, si es una mujer la que ha llevado un proceso, digamos, de un cubrimiento tal, debería ser ella la que conoce, entiende las luchas, entiende el contexto, claro, como que termine este tipo de fotos. Y luego, algo que como que se me escapa, y es que sí deberíamos todos los líderes y las estructuras en velar porque exista más representación en las redacciones. O sea, las mujeres sí estamos subrepresentadas en las redacciones, o sea, hay muchas menos mujeres que hombres en las redacciones, y creo que eso es algo que hay que trabajar de lado y lado, ¿no? O sea, yo creo que también las universidades y demás. A mí me pasa que desafortunadamente, por ejemplo, algunas de las mujeres, y creo que también es un tema de brecha que espero que hoy en día ya esté más eliminada. Obviamente los hombres han tenido un contacto mucho más directo con el deporte y con el fútbol desde niños, porque incluso lo han jugado, así sea en la escuela, digamos, en la escuelita de fútbol aficionado. Entonces yo sí me encontraba con un menor conocimiento por parte de las mujeres, por ejemplo, en temas de deportes, que los hombres. Pero bueno, ahí está como el reto de intentar ser más inclusivo a la hora de seleccionar las hojas de vida, de intentar formar también más mujeres, de darles más voz y más espacio. Y lo que yo les digo, siempre la responsabilidad va a ser en darles espacio en los roles principales. Sí, o sea, no es como, bueno, y la chica que haga las preguntas a los hinchas, no, sino, o sea, en una mesa
Y pues yo tengo una frase que la he dicho en todas las entrevistas, en toda la vida, en todas las cosas, y es que a mí casi no me gusta, o sea, yo no quiero que los 8 de marzo las redacciones sean de mujeres y que hoy en todas somos las mujeres, no, yo no quiero paneles de mujeres, yo quiero mujeres en los paneles, pero no por cuotas, sino yo quiero, o sea, que eso se vuelva así, porque siempre suele pasar como que el 8 de marzo, entonces estamos todos y todo se viste de morado, no, necesitamos es que en el día a día veamos a las mujeres trabajando y las escuchemos y las veamos, e insisto, y no consideremos como la perspectiva femenina, sino una perspectiva adicional del ser humano dentro de todo el conjunto de contenidos que hacemos. Entonces es difícil, pero yo creo que es eso. Y en general sí creo que hoy en día redacciones que no estén formadas en asuntos de género, pues, o sea, van a tener muchísimo riesgo de equivocarse, porque los temas hoy en día requieren una visión un poquito más informada de ese tipo de asuntos, ¿no? O sea, no se trata que yo diga, sí, porque es que no la besó, sí, no, o sea, esto se trata de protocolos. Les pongo otro ejemplo. Yo tuve una discusión que incluso está en internet con el técnico de la selección Colombia, porque a un jugador acusado de violencia de género, entonces yo le pregunté que si lo iba a llamar. Él me contesta que él está para elegir deportistas, no para ser juez de nadie. Entonces yo puse como, o sea, señor, esto es una institución, o sea, la Selección Colombia al final es una institución y más allá de que juzguemos a nadie, sí debe haber unos protocolos que indiquen cómo actuar cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol que va a representar al país tiene una denuncia penal por violencia de género, o sea, no es un chisme, estaba hablando de un chisme, tiene una denuncia penal por... Entonces, ese tipo de cosas hace que si las tenemos en cuenta previamente, nadie se equivoque, o sea, quiero decir, porque sé que estos son temas sensibles, pero se trata de, entonces, ¿a qué vamos? No, una institución como la Federación 1 debe tener protocolos a la hora de que tanto jugadores como cuerpo técnico, como todo el staff, todas las personas que trabajan allí puedan tener conductos para, por ejemplo, denunciar temas vinculados con eso, ¿no? Con cualquier tipo de discriminación o violencia o etcétera. Pero luego es yo también como institución, así como yo, por ejemplo, tengo una política, o yo no, sino digo, cualquier empresa podría tener una política de yo no recibo personas con antecedentes penales, o sea, ¿por qué los temas de violencia de género no son tenidos en cuenta como un tema importante? O simplemente digamos, no nos interesa, pero no es como por una percepción propia, sino por una decisión institucional. Entonces, bueno, todos esos son temas que hoy en día pareciera que no son del deporte, pero que evidentemente dejan a los periodistas como un poco más expuestos ante este tipo de situaciones que, vamos a ver, los Juegos Olímpicos siempre son, que se nos vienen ahora los de París, siempre son un escenario de demandas sociales, de reclamos de todo tipo, porque son un lugar en donde los ojos del mundo están puestos con un montón de naciones, de nacionalidades, y eso requiere un conocimiento más allá del deporte. O sea, un conocimiento súper amplio del deporte, porque además son un montón de disciplinas súper específicas, pero también un conocimiento de historia, de contexto, de por qué. Y yo siento que ahí es donde los periodistas, pues, hombres y mujeres, tenemos que trabajar. Entonces, eso. No, pues Sara, muchísimas gracias por este espacio que nos diste. Esta entrevista pues se basaba en eso, como en el papel de la mujer y más dentro de una sección del periodismo que siempre se ha visualizado por la representación masculina. Y pues también qué bonito que pues tú con todo lo que has hecho, es, digamos, representando, bueno, yo creo que la mujer, no solo una figura representa, o sea, las mujeres somos todas, pero de todas maneras estás haciendo algo que pues marca como en esta lucha que aún sigue, que no se termina. Sí. Sí, y yo o sea, no, gracias a ustedes por haberme invitado a conversar esta tarde. Y lo que yo creo es que es eso, la idea es que cada vez las próximas generaciones, es decir, ustedes, digamos, se les vaya cortando un poquito más la brecha para llegar a donde quieran llegar. Y les insisto, esto no es solo del periodismo deportivo. El periodismo deportivo es como un caso tipo, Sí. porque estaba muy identificado, pero en general creo que de lo que se trata es eso, es de ver que sí se puede. Por eso que existan futbolistas profesionales, como les decía, es súper importante, porque a alguien que quisiera, no es que todas las mujeres tengan que jugar, le va a parecer que es posible. Pero la señora que es contadora y que escucha, pero ¿por qué las mujeres están peleando? O sea, le va a sonar a que también hay unas luchas o hay unas, digamos,
unos temas de dignidades y de derechos laborales y demás que aplican para todo el mundo. Entonces, eso es lo importante. Y pues me alegra que, no sé si el tema se los pusieron, si ustedes lo eligieron, pero pues chévere, ahí estamos para seguir construyendo.